Buenas noches, sean todos bienvenidos a las conferencias virtuales del curso de Derecho Constitucional Guatemalteco de la Universidad Rural de Guatemala. Les saluda la licenciada Ana María López Recinos, abogada y notaria. Nuevamente es un gusto compartir con ustedes. En esta semana quinta estaremos estudiando los temas la defensa de la Constitución y la responsabilidad de funcionarios públicos. Sean todos bienvenidos. El objetivo de la clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala adquiera los conocimientos necesarios sobre los temas, la defensa de la Constitución y la responsabilidad de funcionarios públicos. Estaremos utilizando el día de hoy la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Amparo, de Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Ley en materia de antejuicios y la Ley de Probidad. Iniciamos con el estudio del primer tema, que es la defensa de la Constitución. Recordamos que la Constitución es la base del ordenamiento jurídico de un Estado. Al ser la base, el fundamento del ordenamiento jurídico de un Estado, se hace necesario que existan métodos o mecanismos para defender, para asegurar la estabilidad del orden constitucional, por lo tanto, de la propia Constitución. Esto obliga a que en la propia Constitución o en leyes conexas también se establezcan mecanismos o procedimientos para defender la Constitución de todas aquellas situaciones que puedan ir en contra de su contenido, en contra de sus normas o que discrepen de sus fundamentos. A eso se refiere el tema de la defensa de la Constitución. Y la defensa de la Constitución surge como efecto característico de la Constitución como norma suprema, como norma fundamental del Estado. La defensa de la Constitución tiene como objeto, ¿cuál es el objeto de la defensa de la Constitución? ¿Qué es lo que se pretende defender? El conjunto de normas que están plasmadas en la Constitución. Ese es el objeto de la defensa de la Constitución. ¿Cuál es la función de la defensa de la Constitución? Reprimir, repeler todas aquellas actividades infractoras de las normas constitucionales. Antecedentes de la defensa de la Constitución. Como antecedentes de la defensa de la Constitución está la Revolución Francesa, el sistema estadounidense de revisión judicial, específicamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos a principios del siglo XIX. Otro antecedente es el habeas corpus, la exhibición personal, que tiene su origen inglés. El juicio de amparo, que tiene su origen en México, como una institución protectora de las garantías constitucionales, con excepción de la figura del habeas corpus, que está encomendada a
a esta institución de la exhibición personal. Esos son los principales antecedentes de la defensa de la Constitución. Dentro de los sistemas de defensa de la Constitución, son todos aquellos instrumentos, aquellos mecanismos que están encaminados para proteger el orden constitucional. Esos sistemas de defensa de la Constitución pueden tener un carácter político, pueden ser de carácter económico, social, de carácter jurídico y de carácter jurisdiccional. Estos sistemas para la defensa de la Constitución se manifiestan a través de normas de carácter constitucional, que significa que estos mecanismos, estos sistemas de defensa están regulados en la propia Constitución, además de estar regulados en leyes especiales. Entonces, para defender la Constitución, existen sistemas, instrumentos o mecanismos a través de los cuales se pretende garantizar la estabilidad y perdurabilidad de las normas constitucionales. Veamos los sistemas, la clasificación de los sistemas de defensa de la Constitución. Les mencionaba que hay un sistema de control político, hay un sistema de control económico y hacendario, hay un control social, control jurídico y un control jurisdiccional. Son 5 sistemas de defensa de la Constitución. Veamos a qué se refiere cada uno de estos sistemas. El sistema de control político para la defensa de la Constitución se basa principalmente en el principio de división de poderes, que está orientado a mantener a los diferentes poderes públicos dentro de las respectivas competencias que le corresponde a cada uno de estos poderes del Estado. Y de esta manera se da una limitación del ejercicio del poder en general. Fundamento del control político, artículo 183, literal H de la Constitución. Los artículos que les voy citando, tomen nota y posteriormente denle lectura porque por limitación de tiempo no me puedo tomar este tiempo yo para dar lectura a todos los artículos que les voy a ir citando. Dentro del control político están o existen mecanismos de control intraorgánico y mecanismos de control interorgánico. El control intraorgánico son todas aquellas instituciones que funcionan dentro del propio órgano estatal y que sirven para controlar políticamente a los órganos estatales y es una forma de defensa de la Constitución. Como ejemplo del control intraorgánico se puede citar el bicamerismo legislativo. Ese no opera acá en Guatemala, pero sí es un ejemplo para otros países como Estados Unidos, donde hay una cámara alta y hay una cámara baja encargada de la función legislativa. Una cámara ejerce el control sobre la actividad de la otra cámara. Otro ejemplo, el referendo ministerial, la votación calificada también para aprobar ciertas leyes. El control económico, vamos a continuar con el control político, el control interorgánico, estaba pendiente con citar esto. El control interorgánico es el control que se da de un órgano estatal hacia otro órgano estatal. Se puede citar como ejemplo del control interorgánico el veto presidencial. Esta es una clase de control político interorgánico que ejerce, en este caso, el organismo ejecutivo sobre la actividad del organismo legislativo. Otro ejemplo de control interorgánico
es la interpelación a los ministros de Estado. Es un control, en este caso, que ejerce el organismo legislativo sobre los ministros de Estado, que ya sabemos pertenecen al organismo ejecutivo. Otro ejemplo, los informes ministeriales, las citaciones, son ejemplos de control interorgánico. Ahora sí, el control económico y hacendario. Este control tiene como objetivo garantizar la pureza en el manejo de los recursos públicos y que esos recursos públicos sean utilizados dentro de los límites establecidos en la Constitución. Ejercen el control económico y hacendario en Guatemala la Contraloría General de Cuentas, de acuerdo al artículo 232 de la Constitución. Otro ejemplo de control económico y hacendario es la estimación de los ingresos y egresos que están contemplados en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Fundamento, artículo 237 de la Constitución. Y también como ejemplo está el informe de ejecución presupuestaria. Por otro lado, el control social, como su nombre lo indica, es el control que se ejerce principalmente a través de la sociedad, a través de los grupos sociales, a través de los partidos políticos también, sobre la actividad de los tres poderes del Estado. Principalmente se da ese control social sobre la actividad del organismo ejecutivo, en el caso de Guatemala, y también sobre la actividad del organismo legislativo. El control social se orienta a preservar el orden constitucional a través de grupos intermedios. Como ejemplo, citaba los partidos políticos, los grupos de presión integrados principalmente por la sociedad civil, la participación de la población en asociaciones, fundaciones, grupos de presión que participan en las diferentes actividades, en los procesos del poder. Un ejemplo de control social actualmente es la presión que está ejerciendo 48 cantones sobre la actividad del organismo legislativo. Ese es un claro ejemplo del control social. El control jurídico es otro sistema de defensa de la Constitución y se manifiesta principalmente a través de la rigidez constitucional. Recordamos que es la rigidez constitucional. Es una de las características de nuestra Constitución y está relacionada con la dificultad, con el proceso bastante complejo y dificultoso para reformar o modificar las normas constitucionales. Está vinculado estrechamente la rigidez constitucional con la supremacía constitucional y es una forma de defensa de la Constitución para evitar que la norma constitucional, la norma fundamental del ordenamiento jurídico, sea modificada, sea reformada antojadizamente por quienes estén ostentando el poder. Esto contribuye a la defensa de la Constitución, a darle permanencia, a darle estabilidad y a preservar el texto constitucional de circunstancias críticas. Y por supuesto, lo que les comentaba, evitar que la Constitución, que las normas constitucionales sean reformadas, sean modificadas por caprichos de las personas que ostentan el poder en perjuicio de la mayoría de la población. El control jurisdiccional. Ese control es un sistema de defensa de la Constitución que está encomendado, como su nombre lo indica, a los órganos jurisdiccionales, al sistema de justicia. Esos órganos jurisdiccionales que están
dotados de jurisdicción y de competencia. Se ejerce ese control jurisdiccional por los órganos jurisdiccionales a través de procedimientos extraordinarios y especiales que tienen como función la defensa de la Constitución. Dentro de los sistemas de control jurisdiccional está el sistema concentrado, también se le denomina sistema americano o sistema difuso. También está el sistema europeo o sistema concentrado, el sistema mixto, que también se le denomina sistema latino. Son tres sistemas. Resumimos: sistema concentrado, sistema difuso y el sistema mixto. Vamos a ahondar un poco más en este sistema de control jurisdiccional como defensa de la Constitución. Uno de los sistemas del control jurisdiccional es el sistema concentrado. En el sistema concentrado, el control de la constitucionalidad se encarga o le corresponde a una magistratura especial del fuero común, donde la labor de esta magistratura se centra en la correcta aplicación de la Constitución. De acuerdo a la doctrina, en el sistema concentrado, esa magistratura especial, ese órgano superior, está encomendado la interpretación de la norma constitucional y es el único a nivel nación que puede expulsar una ley del ordenamiento jurídico declarándola inconstitucional con efectos erga omnes, efectos oponibles frente a todos. Para Guatemala, el sistema concentrado tiene su fundamento en el artículo 268 de la Constitución. Tomen nota, artículo 268, hagan su anotación, sistema concentrado de control jurisdiccional para la defensa de la Constitución. Se le denomina también sistema centralizado, sistema austriaco, sistema europeo, justicia constitucional ad hoc. Entonces, por una parte, acá nuestra Constitución regula el sistema concentrado en el artículo 268. Nos quede claro esto, ¿verdad? Se aplica el sistema concentrado, pero veamos los demás sistemas para que lleguemos a una conclusión de, en definitiva, qué sistema de control jurisdiccional para la defensa de la Constitución se aplica acá en Guatemala. El otro sistema de control jurisdiccional es el sistema difuso. De acuerdo a este sistema, todos los jueces tienen la potestad y a la vez tienen la obligación legal de aplicar la Constitución como norma fundamental, con preferencia a las leyes, a las demás leyes del ordenamiento jurídico y las leyes del ordenamiento jurídico con preferencia a decretos, reglamentos o resoluciones. De manera que en el sistema difuso, todos los jueces dotados de jurisdicción y competencia están habilitados para inaplicar, para no aplicar todas aquellas leyes que juzguen que son contrarias a la normativa constitucional. El fundamento de la aplicación en Guatemala del sistema difuso lo encontramos en el artículo 9 de la Ley del Organismo Judicial, el artículo 204 y el artículo 175 de la Constitución, y en el artículo 3 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Tomen nota, en estos tres cuerpos legales se hagan relación con las normas que les estoy citando y hagan su anotación de que se refiere al sistema difuso del control jurisdiccional para la defensa de la Constitución. Ya llevamos dos sistemas que se aplican acá en Guatemala, el sistema concentrado y el sistema difuso. Veamos a qué conclusión llegamos, qué sistema en definitiva se aplica en Guatemala.
Si recuerdan, anteriormente yo les citaba que habían tres sistemas de control jurisdiccional. Nos falta uno para llegar a la conclusión de qué sistema se aplica en Guatemala. Pero antes de continuar, veamos las diferencias que existen entre el control difuso y el control concentrado. El control difuso es ejercido por todos los tribunales y jueces, mientras que el control concentrado es ejercido únicamente por un tribunal superior especializado en la interpretación y correcta aplicación de la normativa constitucional. Otra diferencia, en la sentencia emitida dentro del sistema difuso afecta únicamente a las partes procesales involucradas en ese proceso, mientras que la sentencia que se emita en el sistema concentrado tiene efectos generales, efectos erga omnes, es decir, para todos los ciudadanos, lo que conlleva la expulsión de esa norma declarada inconstitucional del ordenamiento jurídico. El control difuso, otra diferencia, que el control difuso surge de un caso concreto, un caso entre partes, mientras que el control concentrado puede surgir de una pretensión principal o bien puede surgir de una pretensión accesoria. Ahora sí, veamos el tercer sistema de control jurisdiccional, que es el sistema mixto, híbrido o latino. Este sistema surgió en América Latina, en El Salvador, Brasil y por supuesto Guatemala, que dio este aporte en el control jurisdiccional. El sistema mixto, híbrido o latino deriva de la influencia del sistema concentrado y del sistema difuso, es decir, es una mezcla del sistema concentrado y del sistema difuso. Por una parte, el sistema mixto atribuye a los jueces ordinarios la potestad de constituirse en tribunales constitucionales, aplicando de esta manera el control difuso, pero también a su vez instituye o crea un tribunal especializado, un órgano máximo que tiene la última palabra o bien la única palabra en su caso en el momento de resolver conflictos constitucionales, aplicándose de esta manera un control concentrado. No sé si ya van llegando a una conclusión de qué sistema es el que aplicamos acá, ¿verdad? Con las citas que les di del sistema concentrado y del sistema difuso, ya pueden llegar a una conclusión de que acá en Guatemala se aplica el sistema mixto, híbrido o latino. Por una parte, hay jueces ordinarios que tienen la potestad de constituirse de manera temporal en tribunales constitucionales y a la vez tienen la potestad y obligación de velar por la supremacía constitucional. Y por otra parte, pues está el Tribunal Supremo en materia constitucional, que es la Corte de Constitucionalidad. Eh, para concluir con el tema del sistema mixto, híbrido o latino, eh, en Guatemala se da una característica, una particularidad que no se da en los otros países que aplican el sistema mixto. Es el caso que en Guatemala se concede legitimación activa para promover la inconstitucionalidad de una ley de carácter general. Se les da legitimación a los particulares también, actuando con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. Un fundamento en el artículo 134 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. De los sistemas de control jurisdiccional para la defensa de la Constitución, surge el tema de la inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad es un medio reparador
a través del cual se pretende restablecer el Estado de Derecho constitucional que haya sido quebrantado por normas o por leyes que desconocen a la normativa constitucional, que quebrantan el ordenamiento constitucional. Los mecanismos de protección de las disposiciones constitucionales son la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general y la inconstitucionalidad en casos concretos. El tema de la inconstitucionalidad de la ley es un procedimiento a través del cual se aplican las doctrinas referentes a la supremacía constitucional, la cual plasma la idea de norma normarum o norma de normas, norma suprema, en donde la Constitución es la norma suprema y toda ley decretada debe estar en armonía con la Constitución. Cuando se rompe esa armonía del ordenamiento jurídico con relación a la norma suprema, surge la inconstitucionalidad de la ley. Existe la posibilidad de que a instancia de parte se declare la inconstitucionalidad de esa ley, ya sea en casos concretos o de inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general. Veamos a qué se refiere esos dos tipos de inconstitucionalidad. Está la inconstitucionalidad en casos concretos. El objetivo de esta inconstitucionalidad en casos concretos es que se declare la inconstitucionalidad total o parcial de una ley a efecto de que se reconozca que la misma es inaplicable para un caso concreto o específico. Fundamento de la inconstitucionalidad en casos concretos, artículo 266 de la Constitución. Tomen nota, por favor. Artículo 116 al 119 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. ¿Qué órganos jurisdiccionales tienen competencia para conocer los casos de inconstitucionalidad en casos concretos? De acuerdo al artículo 120 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, tienen competencia para conocer en casos concretos el tribunal que corresponda según la materia del asunto que se ventila en ese caso concreto. ¿Quiénes tienen legitimación? ¿Quiénes pueden accionar una inconstitucionalidad en casos concretos? De acuerdo al artículo 120 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, están legitimados las personas a quienes afecte directamente la inconstitucionalidad de una ley. Quien se vea directamente afectado en un caso concreto por una inconstitucionalidad, tiene legitimación para acudir ante el órgano jurisdiccional competente, según la materia, reclamando que se declare inaplicable para el caso concreto en específico. La inconstitucionalidad de la ley en carácter general, esta procede contra leyes, contra reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan un vicio parcial o un vicio total de inconstitucionalidad. Fundamento legal, artículo 267 de la Constitución, artículo 133 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. ¿Quiénes tienen legitimación? ¿Quiénes pueden accionar reclamando la inconstitucionalidad de una ley de carácter general? De acuerdo al artículo 134 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios
actuando a través de su presidente, el Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación, el Procurador de los Derechos Humanos y cualquier persona con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. Aquí está el fundamento de lo que les mencionaba anteriormente, que para Guatemala se diferencia el sistema mixto del sistema mixto de otros países, en que se le concede legitimación también a cualquier persona, siempre que actúe con el auxilio de 3 abogados eh, colegiados activos. ¿Quién tiene competencia? ¿Qué órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer la inconstitucionalidad de la ley de carácter general? La Corte de Constitucionalidad, que es el órgano especializado. En este caso específico de la inconstitucionalidad de la ley de carácter general, se da el efecto que la sentencia que se emita, si se emite, se declara con lugar la inconstitucionalidad de una ley de carácter general, es expulsada la misma del ordenamiento jurídico con efectos erga omnes, oponible frente a todos, con efectos generales. Fundamento de la competencia es el artículo 133 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Ahora pasamos al segundo tema, que es la responsabilidad de los funcionarios públicos. A esto se le denomina también responsabilidad gubernamental. Está relacionada directamente con las personas que desempeñan el trabajo dentro de las instituciones públicas. Y a la vez, ese tema está relacionado con las diferentes instituciones públicas estatales. Abarca a los diferentes órganos del Estado encargados de ejercer el poder público. De esta manera, a través de la responsabilidad de funcionarios públicos o de la responsabilidad gubernamental, se ejerce una fiscalización popular sobre la actividad que desempeñan quienes ostentan el poder en los diferentes órganos estatales. Es un control permanente de fiscalización popular sobre los gobernantes. Fundamento, artículo 154 de la Constitución, artículo 7 y 4 de la Ley de Probidad, que es el decreto 89-2002 del Congreso de la República. En esos artículos de la Ley de Probidad 7 y 4 se proporciona la definición de funcionario público. Tomen nota y después denle lectura. Clases de responsabilidad en que pueden incurrir los funcionarios públicos. Pueden incurrir en responsabilidad penal, criminal o común. También en responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad política. La responsabilidad penal, criminal o común, como su nombre lo indica, surge cuando el funcionario público comete un hecho delictivo relacionado con el ejercicio de la función pública que desempeña. Fundamento legal de esta responsabilidad, artículo 10 de la Ley de Probidad, artículo 155, tercer párrafo de la Constitución también, tomen nota y después denle lectura. También puede incurrir el funcionario público en responsabilidad administrativa. La definición de ese tipo de responsabilidad está en el artículo 8 de la Ley de Probidad y artículo 154 de la Constitución. Por favor, den lectura a esos artículos, ahí están las definiciones, vamos limitados con el tiempo. La responsabilidad civil tiene más relación con el tema de daños y perjuicios que puedan ocasionar funcionarios públicos en el ejercicio de la función que les ha sido encomendada. Puede ser que esos daños los ocasionen al Estado por un mal desempeño de las funciones que les han sido encomendadas, o también puede ser que causen daños y perjuicios en el ejercicio de su función a terceros. Fundamento,
y definición la encuentran en el artículo 9 de la Ley de Probidad y en el artículo 155 de la Constitución. En el Código Civil encuentran la definición, las clases de responsabilidad civil, la definición de daños y la definición de perjuicios, artículo 1665 y 1666 del Código Civil. También pueden incurrir los funcionarios públicos en responsabilidad política. Esta responsabilidad se deriva de una desacertada actuación de ciertos funcionarios públicos. Principalmente se da esta responsabilidad política en los ministros de Estado, quienes al perder la confianza pública se constituyen en un obstáculo para el buen funcionamiento de la administración pública. Esa responsabilidad política es declarada por un tribunal político, en el caso de Guatemala, por el Congreso de la República de Guatemala, a través de un procedimiento especial conocido como juicio político o interpelación, la famosa interpelación a los ministros. Al resolver en ese procedimiento, en ese juicio político o de interpelación, el tribunal político, que es el Congreso de la República, aplica las sanciones establecidas en la Constitución y en la ley orgánica del organismo legislativo al funcionario público, que puede ser la destitución o bien la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Esta responsabilidad política está relacionada con la doctrina de pesos y contrapesos y se está aplicando en ese sentido un control interorgánico de la defensa de la Constitución. Un control que ejerce, en este caso, el organismo legislativo sobre la función o el desempeño de los ministros de Estado que pertenecen al organismo ejecutivo. Por favor, tomen nota de estos artículos, denle lectura y hagan sus anotaciones correspondientes. Derivada de la responsabilidad penal, criminal o común en que pueden incurrir los funcionarios públicos en el ejercicio o desempeño de su función, surge el tema del antejuicio. ¿Qué es el antejuicio? Es una garantía que establece la Constitución y leyes específicas otorgadas a ciertos funcionarios, a ciertos dignatarios públicos, para que estos no sean detenidos ni sean sometidos a un procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista una declaratoria de una autoridad competente que declare al lugar a la formación de causa en contra del dignatario o funcionario público. Esta definición la encuentran en el artículo 3 de la ley en materia de antejuicio, decreto 85-2002 del Congreso de la República de Guatemala. Es importante que ustedes conozcan la diferencia en estos dos conceptos, la inmunidad y el antejuicio. A veces se confunden, pero son términos diferentes. La inmunidad, por una parte, es la prerrogativa, es el derecho, el privilegio del que gozan ciertos dignatarios y funcionarios públicos para no ser detenidos ni procesados penalmente sin que antes un órgano legitimado declare que al lugar a la formación de causa. Mientras que, ordinariamente, el antejuicio es el procedimiento que debe seguirse ante el órgano competente para suspenderle la inmunidad al funcionario o dignatario público para que éste pueda ser procesado penalmente por la comisión de un delito. Vemos entonces que la definición que nos proporciona la ley en materia de antejuicios confunde el tema de inmunidad con el tema del antejuicio. La inmunidad es la prerrogativa, es el derecho, es el privilegio que tienen ciertos funcionarios, ciertos dignatarios públicos para no ser detenidos ni procesados sin que antes se les haya seguido un proceso
denominado antejuicio, en el cual se declara que ha lugar a la formación de causa en contra del funcionario o dignatario público. Entonces, es importante que ustedes conozcan y puedan diferenciar estos dos términos. ¿Quiénes tienen derecho de antejuicio en Guatemala? O quienes gozan de esa prerrogativa de inmunidad y que para que puedan ser procesados penalmente tienen que seguirse proceso especial de antejuicio. De acuerdo a la Constitución, les voy a mencionar algunos de los funcionarios y dignatarios que tienen inmunidad y que por lo tanto para que se les pueda procesar penalmente debe de seguirse el procedimiento del antejuicio previo a iniciar el proceso penal. Es una cuestión prejudicial en este caso. Los diputados del Congreso de la República, presidente de la República, vicepresidente también, secretario general y secretario privado de la Presidencia de la República, los magistrados y jueces, los gobernadores, el Contralor General de Cuentas, fiscal general de la República, procurador general de la Nación, alcaldes, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, procurador de Derechos Humanos, los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo al artículo 161, literal A, artículo 190, 202, 206, 227, 233, 251, 252, 258, 270, 273, 279 y artículo 165, literal H de la Constitución. En la ley electoral y de partidos políticos también se enumera otros funcionarios, otros dignatarios que tienen inmunidad y por lo tanto gozan del derecho de antejuicio. Secretario General del Tribunal Supremo Electoral, Inspector General del Tribunal Supremo Electoral, Director General del Registro de Ciudadanos, el jefe del Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral, los miembros de las juntas electorales departamentales y municipales, miembros de las juntas receptoras de votos, los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, candidatos para diputados o alcaldes también. Artículos 143, 146, 158, 166, 175, 184 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La ley del organismo judicial también menciona al tesorero general de la Nación, viceministros de Estado cuando no estén encargados de la cartera, artículo 79. La ley del organismo ejecutivo en el artículo 9 al artículo 14 bis también enumera otros funcionarios y dignatarios que gozan de antejuicio. La ley de la Policía Nacional Civil también en el artículo 25 y el acuerdo C del Parlacén en el artículo 4. Esos últimos artículos que les cité, por favor, tómense el tiempo de darle lectura para que puedan enumerarlos. Órganos competentes para conocer los antejuicios, conforme al artículo 12 del decreto 85-2002, ley en materia de antejuicios, está el Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia y las salas de la Corte de Apelaciones. Artículo 13, 14 y 15 de la ley en materia de antejuicio. En estos tres artículos se cita en qué casos, contra qué funcionarios o dignatarios públicos tiene competencia para conocer los antejuicios, Congreso, la Corte Suprema de Justicia y las salas de la Corte de Apelaciones. Tómense su tiempo y hagan sus anotaciones y den lectura a esos artículos. Para finalizar, trámites para trámite del proceso de antejuicio. Varía un poco el trámite dependiendo del órgano competente. Por ejemplo, si ese trámite lo va a conocer el Congreso, según el artículo 13 de la ley en materia de antejuicio, en esos casos que él tiene competencia contra esos funcionarios, inicie con una denuncia o querella ante juez o ministerio público, se eleva a la Corte Suprema de Justicia para que conozca, evalúe y resuelva si da trámite o no.
La Corte Suprema de Justicia traslada el expediente al Congreso, quien debe convocar a una sesión ordinaria en plazo de 8 días. Eligen a una comisión pesquisidora al Congreso. Esa comisión pesquisidora tiene plazo de 45 días para recabar pruebas y rendir un informe circunstanciado al Pleno del Congreso de la República. El Pleno conoce el expediente y el informe de la comisión pesquisidora en una sesión ordinaria y lo discute para que se decida si se somete o no ante juicio al funcionario público. Se necesita la votación y el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, para que declaren con lugar o sin lugar el antejuicio. Si lo declaran con lugar, se reenvía el expediente a la Corte Suprema de Justicia. Esta recibe el expediente y lo traslada al juez competente para que se inicie el proceso penal en contra del funcionario público. Si el trámite del antejuicio es ante la Corte Suprema de Justicia, en los casos en que tiene competencia según el artículo 14, igual inicia con una denuncia o querella ante juez o ministerio público. La Corte Suprema evalúa y da trámite. La Corte conoce el antejuicio en estos casos, según lo establecido en el artículo 14 de la ley en materia de antejuicio, nombra juez pesquisidor entre los magistrados de la Corte o magistrados de la Sala de la Corte de Apelaciones o a un juez de primera instancia penal. El juez pesquisidor debe emitir dictamen o informe en un plazo no mayor de 60 días. El, el juez pesquisidor remite el informe y expediente a la Corte Suprema de Justicia. Esta decide y analiza si retira la inmunidad o no. Si la retira, remite el expediente al juez competente para que se inicie el proceso en contra del funcionario público. Y en los casos en que el antejuicio le corresponde conocer a la sala de la Corte de Apelaciones, es el mismo trámite del antejuicio que corresponde ante la Corte Suprema de Justicia, únicamente que quien va a decidir si se retira o no el antejuicio al funcionario público es la sala de la Corte de Apelaciones. Si decide que retira, igual remite el expediente al juez competente para que se inicie el proceso penal en contra del funcionario público. Finalizamos con esto la conferencia del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen fin de semana.